Almázar, esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el importantísimo honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 FM. Y de seguir nuestras redes sociales, Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano, en su programa Paneo Semanal. Bueno, mañana la República Dominicana se prepara para celebrar el Día del Padre. Vamos a felicitar. El tránsito muy fluido, a los padres. Se notan los preparativos. El tránsito está fluido, sí, las tiendas vacías. Las tiendas vacías, sí. Eso dice mucho del heroísmo de nuestros padres. Y de que el país está preparado. Sobre todo para celebrar hoy. No hay nadie en la calle. Pero vale la pena felicitar a todos esos abnegados padres que han hecho fielmente esa labor de paterna. Sobre todo a los que la ejercen. A los que la ejercen. Porque la paternidad es un asunto... No es un asunto biológico. Exacto. Demostrado que no lo es. Es un asunto de responsabilidad, es un asunto de compromiso, es un asunto de dedicación, de devoción, de entrega, de desinterés. Creo que es la responsabilidad más grande que puede recibir un hombre. Que la ejerce. Mira, y a pesar de que estamos en unos tiempos en donde se ha querido un poco minimizar el impacto de la masculinidad, está demostrado en estudios recientes que están haciendo en universidades el impacto que tiene la figura paterna en las familias. Claro. Para que esos hijos y esos retoños que se educan en ese ambiente tengan éxito en la vida y que se comporten de la debida manera. Es decir, que hay un impacto muy importante que ejercen los padres en el seno familiar, que ya se ha demostrado que la ausencia de los padres ejerce una influencia negativa en el desarrollo de esos muchachos. La ausencia o la presencia tóxica, de padre, que sí, a veces mucho peor que la ausencia. Sí. Creo también que la paternidad es una responsabilidad para con la sociedad en la que uno está, porque los productos que uno entrega a la sociedad, que son sus hijos, vienen muy marcados, positiva o negativamente, o influidos por lo que reciben del padre. En el hogar, en sentido general, padre, madre, pero el padre juega un rol importante. Así que a todos aquellos, hay gente, y por eso recalco mucho quien ejerce las funciones, porque en la vida uno tiene un padre biológico, obviamente, sí, pero tiene muchas figuras que van ayudando. Hacen esa labor, sí. Comparten esa labor. Comparten, y padres segmentados. Hay padres en lo académico, sí. Hay mentores. La mentoría es una paternidad. También, un maestro es un padre también, en alguna medida. O sea que a todos aquellos que ejercen esa labor, pues... nuestras felicitaciones. El reconocimiento en el día de mañana y siempre. Sí. Pero que mañana se conmemore esa fecha es algo importante. Así que felicidades a todos. Bueno, Eliseo, y como habíamos comentado en el programa anterior, que estuviste ausente, ejerciendo precisamente las labores de padre con tu hijo fuera del país. A buscar como mi esposa y yo a buscar rehén. Exacto. Bueno, ejerciendo esa función de padre estuviste ausente, pero nosotros comentamos justamente el sábado de la necesidad que había o de la inminencia que existía de que Biden abandonara la carrera o la búsqueda de una nuevo periodo presidencial, abandonara la campaña, y que habíamos también dicho que de los posibles sucesores estaba Kamala Harris, estaba Gavin Newsom y estaba Gretchen Whitmer.
Y precisamente habíamos dicho que Kamala Harris no era la que gozaba de la mayor favorabilidad del Partido Demócrata. Había muchos líderes que no endosaban esa posibilidad, pero al día siguiente de ese programa en donde señalábamos eso, Biden oficialmente, a través de un tweet, anunció, bueno, primero lo anunció y después se lo dio a conocer en el mundo, anunció su retiro de la campaña presidencial y decía que le dejaba el camino a Kamala Harris, es decir, endosaba a Kamala Harris para que ostentara la candidatura. Obviamente, esas manifestaciones del Partido Demócrata que habían adversado la posibilidad de que sea Kamala Harris, pues cambiaron. Y a las pocas horas de haber anunciado el abandono a la campaña presidencial de Biden y haber endosado a Kamala Harris o haber apoyado a Kamala Harris, pues en las primeras 24 horas se obtuvieron, en las primeras 48 horas, 126 millones en donaciones para esa campaña. Es decir, un récord, porque todas esas donaciones que habían estado a la espera y habían estado condicionadas en el Partido Demócrata a que Biden abandonara la carrera. Hay que decir que muchos de esos PACs, que son las organizaciones que recaudan fondos, Political Action Committee, esos PACs habían ya conminado a Biden a abandonar la carrera y le habían dicho que se iban a frizar esos fondos. Sí, habían 90 millones de dólares que estaban frizados. Exactamente. Future Forward era una organización, uno de esos PACs que son súper exitosos. Estaban frizados a la espera de que Biden anunciara o decidiera, mejor dicho, abandonar la carrera por la presidencia. Y era obvio, no le quedaba ninguna otra alternativa después de estar 6 puntos por debajo de Trump. Es decir, que en ese ambiente en donde varios de los líderes del Partido Demócrata manifestaran su deseo, su interés de que se nominara a otro candidato, a Biden no le quedó otra alternativa que abandonar. No creo que haya sido de manera muy complaciente, pero no le quedó otra alternativa que abandonar la carrera por la presidencia. Es decir, ahora bien, también dijimos en el espacio anterior, en el programa anterior, que no era una opción fácil que Kamala Harris se convirtiera en candidata a la presidencia de manera oficial. ¿Qué quiero yo decir con esto? Aunque Kamala Harris es la favorita del Partido Demócrata, no es oficialmente aún la candidata oficial. Para que eso suceda, tienen que obtenerse la cantidad de delegados necesarias para que en la convención del Partido Demócrata, la Convención Nacional, que es en agosto, 19 de agosto, 19 al 22 de agosto, ahí es entonces donde los delegados van a votar para hacerla oficial. Recuerden en la convención aquella de Bernie Sanders, donde fueron con el tape en la boca. Exactamente. Que votaron por Hillary Clinton con amordazado y gente llorando, votando. Es que esto es un proceso, porque hay que entender, a veces nosotros entendemos que el deseo del líder de un partido convierte automáticamente a una persona en candidato. No es así. En el Partido Demócrata. Del liderazgo de un partido. O del liderazgo, porque ahora mismo Kamala Harris está apoyada por Chuck Schumer, Nancy Pelosi, Obama, que son las 3 figuras más importantes del partido. Y los Clinton, correcto. Entonces, a pesar de que tiene ese apoyo, tiene todavía que conseguir la cantidad de delegados que en la convención voten por ella. Bueno, pero ya Biden tenía 3.940 delegados
Y esos delegados no necesariamente se van todos ahora con Kamala. Kamala tiene 1976 delegados que ya han dicho su apoyo. Comprometidos. Fíjense el número, 1976 delegados que ya se puede decir que están casi seguros que van a votar por Kamala Harris. Pero para lograr la mayoría de los 4.000 delegados, que hay alrededor de 4.000 delegados, son 4.900 y algo, para lograr esa mayoría tiene que comenzar a hacer campaña a lo interno en todos los caucus, en todas las primarias de los estados. En cada uno de los estados hay reglas diferentes para la nominación. Y ella tiene que pasar por todos esos estados, hacer campaña y ser nominada con los delegados. A comprometerse. A comprometer a esos delegados y ofrecerle a esos delegados, ¿verdad? Porque pasa algo sucede algo parecido a las elecciones que tienen los votos electorales. Por ejemplo, los delegados de votos electorales en los estados para las presidenciales. En el Partido Demócrata también hay delegados que se comprometen, pero es el día de la Convención Nacional que manifiestan o que votan a favor. Y hay una figura que se llama el votante infiel o el votante desleal, el unfaithful delegate, que es cuando... Que dice que sí, después cuando que dice que sí, pero cuando va a la urna vota diferente. Sí. En este caso, a diferencia de las elecciones generales de los Estados Unidos, en este caso los delegados no se consideran infieles o desleales, porque esos delegados ya han manifestado su apoyo a Biden, pero resulta que Biden no va. Así que no serían desleales, ¿verdad? Como hasta ahora. Entonces hay todo este proceso. Si yo me comprometí a votar por Biden y yo voto por otra gente, pero yo no soy desleal porque Biden no va. Porque Biden no va, y a quien yo me comprometí fue a Biden. Y aunque Biden endosó la candidatura de Kamala, pero... Bueno, hay incluso, para que ustedes tengan la idea de lo que puede suceder, hay incluso peligro de que personas del Partido Republicano impugnen procesos legales frente a acciones como las que están sucediendo con tan poco tiempo de anticipación. Porque estas elecciones de candidatos y apoyos de candidatos se debe producir en espacios de 1 año, 2 años antes de las elecciones. Pero a pocos meses, todos esos delegados tienen que celebrar primarias o caucus y entonces ahí elegir y que los delegados apoyen a los candidatos para que en la convención se produzca realmente. Entonces, ¿qué está haciendo el Partido Demócrata? El Partido Demócrata está flexibilizando las metodologías y está proponiendo que se hagan este tipo de encuestas de manera virtual para que esas acciones que deben producirse en cada uno de los estados primero, antes de nominarla oficialmente, que se produzcan de manera virtual para hacerlo más rápido, para que se puedan dar, porque si no se dan esos procesos, corre el riesgo de ser ilegítimo. Sí, mira, hay varias aristas para analizar esto. La primera que tocaste, que fue la de los fondos de Kamala Harris. Es interesante saber cuánto cuesta una elección en Estados Unidos. Sí. El último ciclo electoral, que fue el de 2020, ciclo electoral presidencial, el gasto total en el ciclo presidencial fueron $5.700 millones. Increíble, nada más. Solamente $5.700 millones. Hasta ahora, en el ciclo 2024, en el ciclo presidencial, se han gastado unos $1.400 millones. Increíble. Y todavía es calentando el brazo que estamos. Todavía falta. De esos $1.400 millones que se han gastado, un 36% más o menos se ha gastado en publicidad de medios.
ese rubro es el principal receptor de gasto en la campaña. Ahora, ¿qué está pasando? Porque, o sea, dijimos lo de la candidatura, básicamente de Kamala Harris. Básicamente eso se debe a ese tema. ¿Por qué? Porque si Kamala Harris no era la candidata, iba a haber que desmantelar toda la estructura de recaudación y montar una estructura nueva para quien resultase ser candidato. Eso explica el cambio de posición de los Obama. Claro. Que anteriormente y de otros líderes que dicen es que debió ser así, porque si no, ahora, no podíamos. ¿Eso garantiza la victoria demócrata? No lo sé, no me parece. ¿Por qué? Porque Kamala Harris tiene unas tasas de rechazo enormes, más altas que la de Donald Trump, incluso. Sí, en algunas encuestas, sí. Bueno, cuando tú ves, entra al sistema agregador de encuestas, que es, que esta es otra cosa que tenemos que ver. Sí. Una cosa es la agregación en las encuestas y otra cosa es la medición del sesgo. Sí. Son cosas diferentes. Sí. Un agregador de encuestas es un sistema que captura la data de todas las encuestas y hace promedio, hace ponderaciones. El más famoso, que más se utiliza aquí, que nosotros lo utilizamos también, 538. Sí. Ese es un software que captura toda la data de todas las encuestas que se hacen y mediante una serie de fórmulas matemáticas construye uno promedio. Ahora, ¿cuál es el tema con eso? Que la brecha siempre ha sido cerrada. Sí. Nosotros tenemos meses aquí hablando 1, 2 puntos. 1, 2, 3 puntos. Nunca ha sido mayor de 4 o 5 puntos porcentuales entre el que está arriba y el que está abajo. Nunca, ¿eh? O sea, Donald Trump puede haber lucido cómodo en algún momento, pero nunca ha estado más de 3, 4 puntos por encima de Biden. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Kamala Harris? Que aún teniendo una figura secundaria e invisibilizada en esta administración de Biden, tiene unas tasas de rechazo similares a la de Biden y hasta más altas. De manera individual. De manera individual. Sí. Tiene, y otro dato importante, el margen entre la opinión favorable hacia Kamala Harris y la opinión desfavorable es más amplio que ese mismo margen en el caso de Donald Trump. Sí. La diferencia entre los que la desfavorecen en la opinión y la favorecen es casi 14 puntos porcentuales. Lo que imposibilita o pone difícil el cambio de posición de los votantes. La diferencia entre el rechazo, y repito, los que la rechazan son 14% más que lo que la valoran positivamente. En el caso de Trump, esa diferencia son 9 puntos entre los que lo rechazan y los que lo favorecen. Obviamente, la mayoría en ambos casos rechaza al candidato. La mayoría rechaza a Harris, 9 puntos. La mayoría rechaza a Trump. Entonces, eso no va a cambiar ni porque la apoyen los Clinton, ni porque den mucho dinero para la campaña. ¿Por qué? Porque el ambiente ya está muy polarizado en Estados Unidos. Sí. Ya queda muy poco margen para crecer, para ir a buscar votos, ni de disgustado, ni que uno se bajó del barco y se montó en aquel barco. Y ni es posible hacerlo por posiciones políticas ya. Exacto. Entonces hay una ofensiva después de que Kamala Harris asumió la candidatura por posicionarla. Sí. Y vemos la prensa que había sido muy crítica con Biden, como el New York Times, por ejemplo, que ya está publicando encuestas diciendo que están en empate. Sí, así es. El New York Times le da ahora 48 a Trump y 47 a Kamala. Sí. En una encuesta que acerca, ¿verdad? Pero aún 538, que es una cuestión técnica, la última ponderación que hace, la hace el día que Biden se retira, que es el 21.
Sí. De ahí para adelante no hay más mediciones. Fíjate que mientras el New York Times y el Wall Street Journal están publicando encuestas donde sale empate, el agregador de encuestas no te publica nada. Sí. ¿Entiendes? Hay un artículo de la ABC, de ABC, que pone varias encuestas y recoge varias encuestas con respecto a Kamala Harris versus Trump. Y recoge esa encuesta de New York Times, recoge una de CNN, que obviamente sabemos la afiliación, que CNN le da 49 a Trump, 49 a Kamala y 46 a Trump, es decir, CNN. Ahora, The Economist tiene una encuesta en donde le da 44% a Trump versus 41 a Kamala Harris. Sí. The Economist, ¿verdad? Que es lo más cercano a claro, a que es el 21 de julio, porque aquí hay que hablar con datos. Sí, sí. El mismo día. El mismo día que Biden sale de la carrera, estaba en el agregador de encuestas 43.5 a 40.2. O sea, Trump le llevaba 3.2 puntos porcentuales a Kamala Harris. ¿Entiendes? Entonces, no es verdad que Kamala Harris en una semana, con esos niveles de rechazo, revirtió esa ventaja. Eso no es verdad. Usted lo puede leer donde quiera, eso no es verdad. Otro punto que hay que señalar: los estados swing en Estados Unidos. Michigan, Wisconsin, Nevada, Georgia, Pensilvania, me falta uno, son 6. Bueno, Nevada. La ventaja en los estados swing están todas dentro del margen de error, pero a favor de Trump. A favor. O sea, lo está ganando todos. Sí. Y es importante destacar que no es por mayoría de votos, que es por votos electorales, claro, que se ganan las elecciones. Otra cosa, que vamos a hablar de eso ahorita: Netanyahu está en Estados Unidos. Sí. ¿Qué pasó? Para que tú veas cómo se mueve, para que ustedes vean, señores, cómo se mueven los resortes invisibles del poder en Estados Unidos. ¿Qué pasó en Michigan en la primaria? Biden en el año 2020 le gana a Trump en Michigan por 124,000 votos. En la primaria de Michigan del Partido Demócrata hubo 100,000 votos en blanco. Uncommitted voters. ¿Y de quién eran esos votos? ¿Tú sabes por qué esa gente votó en blanco? Por el tema de Gaza. Sí. Por la protesta, porque eran pro-palestinos. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hace Netanyahu en Estados Unidos ahora? Bueno, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. O sea, él está atizando el movimiento que le restó votos a los demócratas en un estado pendular, sí, con la presencia de Netanyahu. Sí. ¿Entiendes? El stronghold, o sea, la base del voto en blanco en la primaria, que fue incluso triplicó en algunos casos las previsiones que se tenían sobre ese nicho. Esa presencia de Netanyahu ahí es para precisamente atizar eso. ¿Por qué? Porque Kamala Harris también está en la posición pro-palestina. Sí, fíjate que hablando ya de la visita de Netanyahu, que llega a los Estados Unidos y visita a Biden justo un día después de haber anunciado su abandono por la carrera presidencial, tiene que recibir a Netanyahu y lo recibe, y hablan. La próxima actividad, la actividad siguiente, que estaba invitada, obviamente, Kamala Harris como vicepresidenta en el Congreso de los Estados Unidos, ella no va
Claro. No asiste a ese compromiso en el Congreso, donde Netanyahu hace un discurso al Congreso y es aplaudido por muchísima gente, donde señala el eje del mal y el enemigo común que es Irán, y hace un discurso muy, muy significativo. Kamala Harris no asiste, excusándose porque tenía otros temas en la agenda. Los temas de la agenda era la visita a un error estratégico completo, garrafal, porque le dejó el escenario a Trump, que lo recibe en Mar-a-Lago, y dice, no, esta guerra hay que acabarla. Así es. Si yo no gano, aquí va a haber un conflicto, esto se va a salir de control. O sea, el escenario donde Estados Unidos tenía que jugar su rol de liderazgo, ella sale corriendo. Para que no le tomen la foto los pro-palestinos. Y para separarse de Israel para favorecer a los palestinos, a los pro-palestinos. Pero es que lo que se requiere es exactamente lo contrario, es que tú entres a ejercer liderazgo. Sí. ¿Entiendes? O sea, sienta a los cataríes de un lado, siéntalo, o sea, arma, la capacidad de presionar, tú tenías que enseñarla ahí, no salir corriendo. Tú sabes, eso es un error estratégico importante. Así es. Entonces, Netanyahu, como tú dices, asiste, a la reunión con Biden, con el jefe de Estado, realiza un discurso en el Congreso, y la próxima actividad es una visita a Donald Trump en su casa en la Florida, en Mar-a-Lago. Ahora, de aquí al 19 de agosto, tiene que haber posiciones claras en torno al tema de Gaza si los demócratas no quieren que la convención se le convierta en la del 68 en Chicago, que fueron el escenario de protestas violentas. Que la convención es en Chicago también. Exactamente. Es en Chicago. Si no quieren que se le convierta en otra convención del 68, tiene que haber una posición clara, tiene que hacer un control de daño previo. Y tiene que hacerlo Kamala Harris. Tiene que hacerlo desde antes para ir desactivando esos movimientos o ver cómo va a administrar esas dos corrientes que van a ir a manifestarse ahí. Así es. Hay un hecho, una figura que se destacó en la prensa, que fue la llamada de Obama y Michelle Obama a Kamala Harris. Sí. Que más actuado no pudo ser. Una llamada donde ella recibe una llamada en su teléfono iPhone, y el teléfono iPhone ella lo escucha pegada en las orejas, pero estaba en speaker, sí, claro, porque todo el mundo lo tenía que escuchar. Si está en speaker, ¿para qué te lo pones en las orejas? Es que era de Estados Unidos. Sí. ¿Tú te acuerdas que la gente voceaba antes? Entonces, pero aquí lo importante es ver el tono y el contenido de lo que tanto Barack Obama y Michelle Obama dicen. Lo que ellos dicen porque hay que ver todo en contexto. Esas palabras no fueron... Primero tiene que decir lo que escribieron. Sí. Porque ellos escribieron un comunicado. Exactamente. Diciendo que espera que el Partido Demócrata elija... mientras Clinton dijeron, la apoyamos. No, espérense. Nosotros esperamos que elijan un candidato idóneo, outstanding. Sí. Esa era la posición oficial de los Obama. Eso creo que sigue siendo. ¿Verdad? Pero ahora llaman y en la conversación lo que hablan de mi pupila. Es decir, la ven y la tratan como un producto de ellos mismos, como con una intención de transferir el legado de los Obama y la favorabilidad que tiene Michelle Obama en el partido, tratar de endosársela, transferírsela a Kamala, porque las palabras que utilizó Michelle Obama es my girl, mi muchacha, que me alegra, me hace orgulloso. Es como si tú le estuvieras hablando a una hija. ¿Qué tú crees que le conviene a Michelle Obama? ¿Tú crees que a Michelle Obama le conviene que gane Kamala Harris? Le pone la Casa Blanca 8 años de distancia. Y es lo que le conviene que pierda. Sí. Para ir ahí entonces en el 32, el 28, perdón. Bueno, lo que pasa es que eso era lo que tenía que hacer Obama. Transferir
No, la favorabilidad. Exacto. No, y lo hizo con un script, con un libreto. Yo te transfiero la favorabilidad. Si tú pierdes, perdiste tú, yo te apoyé. Sí. ¿Entiendes? Ahora tú tienes que apoyarme a mí cuando yo vaya. Bueno, cuando llegue el momento. Exacto, no, dentro de 4 años. Tú verás que Michelle Obama va a ser la candidata en el 28 del Partido Demócrata. Pero para eso tiene que perder Kamala Harris. Bueno. Sí, porque si gana... si gana, pierde, se convierte automáticamente en la preferencia. Exactamente, ella es la opción número 1. Sí. La que no tiene rechazo. Es ahora, la que estaba arriba en las encuestas. Claro. Para tomar esa candidatura. Yo, para que no se dividiera esto, yo cedí. Sí. Los Obama hicieron su papel. ¿Entiendes? O sea, yo la apoyé. Si gana Kamala Harris, va a haber que esperar 8 años. Así es. Mientras que 8 o 4. Bueno. Así es. Pero bueno, vámonos a nuestra primera pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. Entonces, Luis, seguimos en el paneo. Ahora vamos más cerca. Vamos más para Venezuela. Venezuela, creo que está a la misma distancia. Estamos... yo quiero iniciar porque todo el mundo sabe y está esperando estas elecciones mañana en Venezuela. Pero yo quiero comentar algo que sucedió el año pasado. El año pasado, los Estados Unidos subieron al sitio oficial del FBI una recompensa de $15 millones a quien pudiera aportar información para el procesamiento de Nicolás Maduro, el actual jefe de Estado de Venezuela. Los organismos de inteligencia de los Estados Unidos ofrecen, hay una frase de los más buscados, de los buscados, hay una página web donde se ve la foto de Nicolás Maduro con esa recompensa y la determinación de búsqueda y captura de Nicolás Maduro. Por eso, Nicolás Maduro no podía viajar a todos esos países, que no podía viajar a aquellos países en donde no se le garantizara la seguridad y de que no iba a ser capturado o apresado por esa orden de captura que tenían los Estados Unidos. En ese momento, Nicolás Maduro se refería a los Estados Unidos como el imperio maligno, y todas las frases habidas y por haber peyorativas hacia los Estados Unidos. Hasta ese momento era el mal. Pero en Qatar, que nosotros hemos hablado tanto de Qatar y su liderazgo en la geopolítica mundial, en Qatar se celebran unas reuniones secretas entre dos figuras importantes, la mano derecha de Nicolás Maduro y el responsable y asesor para asuntos americanos de Biden. Y en Qatar se negocian. No sabemos los términos, pero sí sabemos que tenían que ver con la flexibilización de las sanciones a Venezuela, primero, flexibilización de las sanciones a Venezuela y la celebración de unas elecciones limpias y transparentes en el 2024, es decir, al año siguiente. Eso fue el año pasado. Entonces, esa celebración de elecciones, que debió haberse producido mucho más atrás, ¿no? Creo que noviembre, octubre, se producen, son adelantadas por Nicolás Maduro y se van a producir mañana, 28 de julio. Entonces, ¿qué está pasando en Venezuela? En Venezuela, las encuestas le dan apenas un 20% a Maduro. Maduro comienza a perder apoyo en las masas, comienza a tomar auge la oposición, que por primera vez se unifican y actúan de manera unificada
como oposición, a pesar de que hay varios candidatos, pero la oposición se unifica y logra obtener unos porcentajes por primera vez mucho más grandes que los que tiene Nicolás Maduro. Entonces, Nicolás Maduro, ante este escenario de pérdida de apoyo en la población, pérdida cuantiosa, porque si fueran cercanas no habría ningún problema, porque consabido ya la capacidad que tiene el régimen de Maduro de falsear elecciones y de incidir en un sentido u otro. Pero pierde también capacidad de represión, porque hay unos grupos que se han caracterizado en Venezuela de ejercer el terror a candidatos. Esos grupos paramilitares o criminales que hasta hace poco estaban incidiendo en la vida. Los famosos colectivos. Colectivo de defensa de la revolución. Así es. Estos colectivos han disminuido en su incidencia. Muchos hablan de que han ido a otros países por la situación precisamente de Venezuela, se han ido y han exportado esas malas artes a otros países que han ido a ejercer la criminalidad en otros países. Y entonces han abandonado Venezuela, con lo cual ese aparato represivo de Nicolás Maduro ha disminuido y junto a la pérdida de favorabilidad a esos niveles, no le deja otra alternativa a Nicolás Maduro que volver a la mesa de negociación con los Estados Unidos, cambiar el tono y comenzar a pensar en un escenario en donde Maduro deje de ser presidente. Bueno, hace tiempo que Maduro está negociando con los Estados Unidos. Sí. Vamos a empezar. Maduro tenía una ficha que a los americanos les interesaba. Se llama Leonard Glenn Francis, alias Fat Leonard. Ese era un prisionero norteamericano que tenían los venezolanos. ¿Cómo lo consiguieron? Eso es misterio. Sí. Un tipo que lo están buscando en Estados Unidos por un esquema de soborno con la Armada norteamericana. Sí. Que había sobornado una red de comandantes de la Armada porque él era suplidor. Una empresa que se llamaba GDMA, Marines, era una GDMA, se llama la empresa. Se descubrió un esquema multimillonario. Glenn Defense Marine Asia. Glenn Defense Marines Asia. Esa es la empresa. Un esquema de soborno multimillonario en la Armada, con una serie de... El hombre tenía una lista de oficiales de la Armada y una serie de informaciones que ponían en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. Si eso salía al público de cómo es que se compra y qué es lo que hacen allá adentro... Un escándalo mayúsculo. Era un escándalo mayúsculo y Maduro tenía a ese hombre en Venezuela. Entonces los Estados Unidos se le acerca. ¿Qué tú quieres? Bueno, yo... una lista de exigencias. Y devuélveme a Alex Saab, que es mi mano derecha. Devuélveme a Alex Saab, levántame las sanciones petroleras. Ese levantamiento que hubo de las medidas fue por eso. Sí. Fue a cambio de la entrega de Fat Leonard y los acuerdos de Barbados. Así es. ¿Entiendes? Es Estados Unidos que se acerca. Dame ese hombre, yo te doy lo que tú quieras por él. Y Maduro pidió y se lo dieron todo. Y dentro de eso, de esas cosas que pidió y de esos acuerdos que se hicieron, está la celebración de estas elecciones. Sí. Pero ok, yo voy a hacer elecciones, pero a mí hay que garantizarme. Y la voy a adelantar. ¿Para qué? Para tener desde julio hasta enero, porque la entrega del mando es el 10 de enero de 2025. Sí. Las elecciones son ahora, pero la entrega de mando es en enero. Las garantías de cumplimiento de esos acuerdos son este periodo de transición.
Sí. Si no se cumple, donde yo puedo legislar lo que me dé la gana. No entrego, sí. Si no entrego. Si no me cumplen, paso una ley en el Congreso que le quite todo el poder al presidente nuevo. Hasta modifico la Constitución si me da la gana. ¿Entienden? ¿Qué es lo que pasa? Eso no es a lo loco. Esos tipos no están jugando. Elliot Abrams, que lo hemos mencionado aquí muchísimas veces. Elliot Abrams era el subsecretario, fue en un momento subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Elliot Abrams fue la persona que Trump envió a Venezuela para manejar los asuntos del régimen. Este señor es un operador de la CIA. Es un hombre que fue procesado por la operación Scorched Earth, tierra arrasada en Centroamérica, en los campos de Centroamérica. Es un hombre que trabajó con la contrarrevolución en Nicaragua. Una ficha. Es un hombre que trabajó en Camboya. También. Es un operativo de campo que fue procesado en Estados Unidos por estas infracciones e indultado por el gobierno norteamericano. O sea, yo lo condené y lo indulté yo mismo. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ese tipo aparece la semana pasada de la nada y da las declaraciones siguientes. Bueno, la única forma de garantizar un proceso de transición en Venezuela es con un acuerdo que garantice, un acuerdo suscrito por los Estados Unidos que garantice protección a los miembros del régimen de Maduro. Ahí está todo. ¿Entienden? Ese hombre no salió de la nada a decir eso. Y la declaración se la da a un periódico venezolano. ¿Tú ves? Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que puede haber ahí? ¿Qué puede haber? Un acuerdo. Lo de la ventaja electoral de la oposición, bueno, sí tiene una ventaja. Ahora bien, no podemos pasar por alto la sobreestimación del voto opositor en Venezuela, que ha sido una constante en todos los procesos desde hace más de 10 años. El promedio de sobreestimación del voto opositor en encuesta es de 29 puntos porcentuales. O sea, la diferencia de lo que dan las encuestas y lo que finalmente sale en urna es de promedia 29%. Ahora, aún así, tú le restas ese sesgo que tienen las encuestas y todavía la oposición tiene una ventaja, pero resulta que es una ventaja de 5 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir eso? 5 puntos porcentuales quiere decir que puede haber un Congreso equilibrado. Puede querer decir que los estamentos de poder inferiores queden mitad y mitad. Incluso que el chavismo obtenga mayoría en algunos sitios. ¿Entiendes? Sí, ganó el mundo González, pero yo tengo la mayoría aquí abajo. Sí. O yo controlo 10 estados. O sea, de ninguna manera se refiere a la desaparición del régimen de Maduro. No va a desaparecer. No, porque puede ser también que venga una avalancha de votos. Bueno, puede ser. Ahora hay que tomar en cuenta lo que ha pasado antes. Hay que tomar en cuenta eso. Porque esto es ciencia y data. Y los datos lo que dicen es que el voto ha sido sobreestimado en un 29%. Sí, o es sobreestimado o es las malas artes para hacer variar el resultado de una elección. O una combinación. O una combinación de ambas cosas. Pero porque puede ser que la abstención haya jugado un papel. También. La abstención espontánea y la inducida. Claro, que es probable. Es probable. Entonces, todo eso se va a ver mañana. Ahora, lo que digo es porque la gente tiene como demasiada expectativa, y obviamente es el papel de la oposición, vender expectativas. Sí. Decir que ya cambiando a Maduro, eso se resuelve. La situación en Venezuela lo que va a hacia ahora es ponerse peor en lo económico y en lo social. Porque el chavismo es una fuerza. Es una fuerza que va a tener 6 meses para hacer lo que le dé la gana desde el Estado. Sí. Y que ya ha logrado amansar riquezas suficientes como para
influir en la vida. Y que tú puedes decir lo que tú quieras, pero la comunidad internacional completa reconoce el gobierno de Maduro. Sí, sí. ¿Entiendes? O sea que todos los actos que salgan de la administración, leyes, esas son las leyes que hay. Y si tú no ganas con una mayoría suficiente para revertir todo eso, tú vas a tener que gobernar con eso. Sí. Y la influencia de la comunidad internacional en Venezuela es limitada, sobre todo en este escenario actual de la polarización de fuerzas, que está bastante difícil. Le conviene a la comunidad internacional que Venezuela se mantenga apartada, sin incidencias en contra del régimen actual. Venezuela es un país que tiene casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Sí. 900 y pico mil kilómetros cuadrados. Son las reservas de petróleo documentadas más grandes del mundo. Así es. O sea, tiene minerales. O sea, es un país con un peso específico en el orden regional importantísimo. Y que no se puede dar el lujo, a pesar de la familiaridad, vamos a decir, con Rusia y China, no se puede dar el lujo de que se vaya de un solo lado a Venezuela. Exacto. Entonces, aquí ha venido eso. Recuerden, todo esto empieza porque Estados Unidos necesitaba Fat Leonard. Y esto es lo que abre todo este proceso que desemboca en las elecciones de mañana, que debieron ser en octubre, las elecciones. Sí. La adelantaron. Sí. Y tú no adelantas unas elecciones si tú no tienes un acuerdo, o una puerta de salida, o un plan de salida. Sí, sí. Eso es así. Eso no hay que ser ningún científico nuclear. Y la dulcificación de Maduro frente a Estados Unidos, que está hablando en una terminología más menos agresiva, menos incendiaria. Y de Estados Unidos hacia él también. Y también, exacto. Es ambas así. Partes. Pero vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver si nuestros oyentes se animan y nos llaman hoy con sus preguntas. Así que, Stalin, el número, por favor. Vamos a ver, Stalin, el número para que nuestros oyentes nos llamen. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Pues Luis, entonces, bueno, mira, aquí mismo. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Baja el volumen de su radio, por favor. Buen día, ¿cómo están? ¿Quién nos llama y de dónde? Le habla Franklin García de Montalvo Duarte. Mira, dos cosas. Todos los países deben unirse para que Maduro salga del poder, porque no es algo que afecta tanto a Venezuela, afecta a todos los países que están los venezolanos pasando trabajo. O sea, no es una decisión de que quieren ayudar. Todos debieran de pronunciarse en contra de Maduro, porque Venezuela está dispersado en el mundo entero. Y hay delincuentes venezolanos que han hecho fechoría y esos países no lo quieren. Entonces, todos debemos estar a una para que el dictador Maduro salga de ahí. Porque te voy a ser sincero, hermano. Yo no me explico cómo es que los venezolanos salen huyendo. Porque aquí Trujillo era malo y lo matamos. Y viene y sale otro Trujillo y volvemos y lo matamos. ¿Cuál es el problema de que salen corriendo? Te recuerdo que los dominicanos viven en democracia y salen huyendo también. Así que eso no tiene... No, algunos, los cobardes. Bueno, salen para Estados Unidos. Cientos de miles se van. Sí, pero salen porque la economía de este país, estos gobiernos... La gente se va por eso, no es por más nada. Oye. Sí, pero que se la han comido la economía. Mira, ahora mismo, yo tengo un pequeño negocio. Sí. Y el negocio mío, la venta ha bajado más de un 80%, sí. Y apenas me está dando nada más para comer, tú ves, porque en la economía de este país, estos gobiernitos viejos que vienen, lo que hacen es que la dañan. ¿Tú te irías para Nueva York, bebé? Mi hermano, pero yo tengo visa y te voy a ser sincero, si yo tengo la posibilidad de me voy, no vuelvo más nunca por actividad de visita. Gracias. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días, hermano, licenciado Espino, de Santo Domingo. Adelante. ¿Me escucha? Sí, le escucho, le escuchamos, está en el aire. Cuestión con Venezuela. Yo no tengo aprehensión contra nada. Yo soy un demócrata de lo que ejerce la democracia. Yo no reclamo la salida de Maduro.
Ahora, yo sí reclamo que el pueblo venezolano se manifieste y que lo gobierne. ¿Quién el pueblo quiere que lo gobierne? Perfecto. Yo no sé dónde están las instituciones del mundo, que muchísimas cosas simples se viven metiendo, pero parece que tienen más intereses, y los intereses pueden más que el sufrimiento de un pueblo. Instituciones del mundo hace tiempo que han debido ir ahí, no montar un matadero electoral, organizar elecciones donde la gente se exprese. Eso es lo que es democracia. Democracia no es los intereses de una persona, eso es el interés. ¿Me entiendes? Sí, lo que pasa es que también hay que respetar la soberanía de los pueblos, ¿entiendes? Yo entiendo que la comunidad internacional debe jugar un rol, pero también entiendo que los pueblos, como usted señaló, deben tener la potestad de tomar sus decisiones. Sí, pero entonces hay soberanía en Venezuela cuando la voluntad popular está coartada. Bueno. Cuando el ejercicio democrático está coartado. Así es. Debe existir cosas por las que se pierde la soberanía. Bueno. Existen cosas para que usted pierda los derechos. Y así debe pasarle a los países en la comunidad internacional. Gracias por su aporte. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? Sí, buenos días, desde Santiago. Hermano, mire un dato. Y la gente dice, ok, Maduro, pero habría que preguntarse por qué Maduro, por qué Chávez llegó a Venezuela. Recuerden que hay un grupo de empresarios en el mundo que tenía un negocio que por cada barril de petróleo, por cada $100, en este caso de petróleo, 85 Estados Unidos, 15 Venezuela, algo así. Muy parecido a lo que era el contrato aquí de la Barrick-Gold. Entonces, aquí en este país maravilloso que tenemos, que la gente opina de todo, también debemos ver ese punto. Aquí en el país se está dando algo interesante en ese sentido. Por ejemplo, yo veo que un señor llamado Pancho Álvarez ha bailado en todas las fiestas y resulta ser ahora mismo que la sociedad está en peligro. Pasen buenos días. Gracias. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? Buen día. Sí, adelante, está en el aire. Sí, sobre el tema de... ¿Quién nos llama y de dónde? Bueno, le habla César. Estoy en la zona oriental. Adelante, César. Bueno, con el tema de Venezuela, es un tema que levanta muchas pasiones, pero ciertamente aquellos que entendemos que la democracia debe ser el eje fundamental del crecimiento y el desarrollo de los pueblos, sin lugar a dudas, que esa dictadura de Maduro debe salir. Bueno. Eso es incuestionable. Ahora bien, hay que ganarle las elecciones para sacarlo. Así es. Ahora bien, la enseñanza de todo esto, y nosotros que no somos la excepción como país, es que cada vez más debemos apostar al crecimiento y al desarrollo del sistema de partidos políticos, pero no lo que se está dando en estos momentos, que es una pornocracia al máximo nivel. Y no tengo que dar mayores detalles de por qué ese título de pornocracia. O sea, la verdad que necesitamos replantear el sistema de partidos políticos para que en algún momento de nuestra historia no tengamos que recurrir a un mesías como el caso de Chávez y que posteriormente se convirtió en Maduro. Bueno, gracias por su aporte. Sí, el chavismo es un producto del deterioro de Venezuela y de la incapacidad de construcción de consenso en la oposición. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días. Le habla Fidel Guzmán, de Santo Domingo Este. Adelante, Fidel. Tú vas a decir que hay que ganarle a Maduro en Venezuela. Claro, hay que ganarle. Ahora, ¿cómo se le va a ganar a Maduro en Venezuela cuando tiene todo secuestrado? Como lo tiene Daniel Ortega en Nicaragua. Dime, yo quiero que tú me digas cómo se le va a ganar a un personaje así. Solamente el pueblo tirándose a la calle, solamente los pueblos, como le dijo Lula, si perdiste, perdiste. Es para afuera que va, y como se han manifestado otros gobiernos.
Entonces no me está diciendo que en Venezuela hay una democracia cuando Maduro tiene todo secuestrado como lo tiene Ortega. Ortega ha mandado a apresar, ha sacado del exilio, ha mandado a matar, a tapar, a cura, toda la cuestión en Nicaragua. Eso mismo está pasando en Venezuela. Y la comunidad internacional lo reconoce, Ortega. Es para que tú veas. Es para que tú veas qué es lo que tenemos como democracia en el mundo cuando hablamos de democracia. ¿Tú me estás entendiendo? Esto se odió, mi hermano. Mira, la República Dominicana tiene un embajador en Nicaragua y un embajador nicaragüense aquí. Bueno, somos unos payasos también. Somos una caricatura de país. Bueno, ¿Cómo tú lo has visto lo que está pasando? ¿Tú has visto lo que está pasando con Haití aquí? Sí. Hay embajador también de Haití. No es ahora, es todo el gobierno que han pasado ahora. Lo que está pasando ahora en este gobierno es lo máximo que está pasando con la cuestión de la haitianización aquí en República Dominicana. Entonces, no me estoy hablando a mí de que hay que ganarle. Sí, hay que ganarle. Y el pueblo de Venezuela está dispuesto a ganarle. ¿Pero cómo? Secuestrado. Andando de que si tienen se van a una revolución, que va un baño de yo pienso que si estaba todo secuestrado, la oposición no debió ir a elecciones. Bueno, es que tampoco tú, el poder el poder hay que arrebatarlo, hermano. El poder entonces había que arrebatarlo, lo que había que hacer. Hay que arrebatarlo como sea hay que arrebatarlo, pero no me digas a mí, no me digas tú a mí, que hay que ganarle a las cosas. ¿Y cómo se le va a ganar? ¿De qué forma? No, y si pierde no hay forma de tener poder tuyo. No me digas tú eso a mí, con estos pueblos callados y sumisos. El sumiso por Estados Unidos no ha hecho lo que le da su gana con todos los países del área. ¿Por qué no se mete ahí? Porque no se mete. Porque mide 1 millón de kilómetros cuadrados. Pues no se puede invadir, porque es demasiado grande. Y nosotros, aquí fuimos invadidos 2 veces por Estados Unidos. Pero no compare 48,000 con 1 millón. No me vengas tú con eso, que Venezuela tampoco tiene ejército. Venezuela es un país bajo. Mira, aquí está apoyado por Rusia y por China. Tú sabes cómo es tener la cosa, que está apoyado por Rusia y por China. Es verdad. Eso es lo que pasa. Bueno, gracias por su aporte. Aquí estoy yo, Hace un buen día. Gracias. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? Sí, buenos días. Aquí llamo desde Puerto Plata. La llama José Beliar. Adelante, José. Un fiel oyente del paneo semanal. Gracias. Gracias por su sintonía. Gracias. Sí, para aportar algo sobre lo que es la elección de Venezuela. Mira, de ganar, ya la oposición está ganada. Ahora, de que se le entregue es otra cosa. Porque, señores, uno tiene que ver desde un punto de vista de cómo está la situación. ¿Qué es lo que hace falta? Es sacar el que está ahí para poner algo que haga la diferencia. Entonces, eso significa que de ganado ya la oposición está ganada. Ahora, de que le entreguen o arrebatarle lo que es el poder es otra cosa. Si le cumple. Bueno, vamos a ver qué pasa. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Sí, buenos días, les hablo de Cristo Rey. Adelante. Ana Francisca Medina. Es para decirle que en Venezuela ni en Cuba han tenido los colgantes suficientes como nosotros hicimos aquí con Trujillo. Eso es lo que pasa. Sí, se esperó 31 años para hacerlo aquí. Ya el pueblo se rebeló. No fue de una vez tampoco. Venezuela primero que Cuba. Bien hecho. Esperemos que gane la oposición. Gracias. Ojalá. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Manuel Ramírez de Gualey. Adelante, Manuel. Eliseo, tu fan, óigame. Gracias. Uno aprende muchísimo contigo. Gracias. Yo estoy con la amiga Ana Medina. Como está la cosa moderna, Eliseo, que a 1 kilómetro te dan un tiro donde el francotirador quiera. Yo no... encapotado que anda Maduro con una vaina de acero para que nadie pueda... Gracias, Manuel, gracias. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? José Beato, del sector San Carlos. Adelante. Bueno, según mi opinión, me caerán a palo ahorita. Ajá. Porque aquí no te preocupes, que por teléfono no se puede. Aquí nosotros no quisimos quitar un cambio, un gobierno, ¿viste? Porque lo que viene es lo más honrado del mundo. Y ahora yo, para comprar mi medicina, tengo que pedir porque la pensión no me alcanza. Bueno.
Bueno, gracias por su aporte. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? Carlos, de los Alcarrizos. Adelante, Carlos. Yo escucho a muchas personas comparando a Venezuela y Cuba con nosotros. Hay que recordar, primero, que tú dijiste que fue más de 30 años. Y segundo, que es lo más importante, que no fuimos nosotros, fue algo influenciado por el mismo Estados Unidos que quería tomar Trujillo. Exacto, nosotros le hubiéramos dejado 50 años a Trujillo aquí. Esa es la verdad. Todavía hay gente que habla. Todavía aquí hay gente que quiere eso, imagínate. Bueno, nuestros oyentes estuvieron muy activos hoy, así que tenemos que irnos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Entonces, estos oyentes dejaron la pinta caliente aquí. Estaban deseosos de participar. Sí, todo el mundo conoce a un venezolano. Claro. O tiene un venezolano cerca o una venezolana. No, y sobre todo una opinión sobre Venezuela. Sí, eso es increíble. Pero tú sabes que a mí me preocupa mucho la sobreestimación que la gente tiene sobre las cosas. La gente cree que con unas elecciones ya se acabó todo. Pero la realidad es mucho más compleja de ahí. Pero bueno, vamos a pasar pues tenemos aquí a nuestro invitado, hombre que es de aquí ya. Ya es el nuestro, que nos tiene acostumbrado a unas cápsulas, a unas informaciones muy interesantes que hace un par de semanas nos habló de Colombia. Lo de hoy no va a ser una cápsula, va a ser un suero. Más grande. Sí. Bueno, tenemos a Yesbel Castillo. Yesbel, buenos días. Buen día, Eliseo. Buen día, Luis. Y trajiste un tema interesante hoy. Sí, hoy vamos a desmitificar muchas cosas y a tratar de explicar lo más que se pueda de un tema poco conocido en esta parte del mundo por razones históricas y de creencia. Claro, hoy vamos a hablar del Islam. Hoy vamos a hablar del Islam. Del Islam, señores. Vamos a... hay mucha ignorancia, mucha tergiversación, mucho desconocimiento de lo que del tema. Así que, Yesbel, vamos, el Islam. Bueno, vamos a arrancar de dónde nace el Islam. El Islam nace en el año 570 después de nuestra era, después de Cristo, con el profeta Mahoma. Ya ustedes saben que el Islam tiene 1.200 millones de musulmanes en el mundo. Y fue una religión que se creó 570 años después del nacimiento de Jesús. O sea, que se ha expandido muy rápido. Entonces, Mahoma nace en la Meca, en Arabia. En ese tiempo, la península arábiga no era lo que se conoce ahora, sino una multitud de tribus que practicaban... eran paganos todos y practicaban religiones tribales, no era lo que se conoce como hoy en día. Entonces Mahoma, que nació huérfano de padre, hombre pobre de esa parte de la península, a sus 40 años, o sea que nunca es tarde para empezar, a sus 40 años, Mahoma tiene la revelación del arcángel Gabriel, el mismo que le dijo a Daniel, el héroe bíblico, ¿verdad? De qué se trataban sus profecías, y el mismo que fue de María, y le dijo que ella iba a tener un hijo sin la ayuda de José. O sea, él mismo va donde Mahoma. El mismo que se le revela a Mahoma en una cueva a las afueras de la ciudad, donde él se sentaba a escuchar, ¿verdad? Y a esperar la prédica del arcángel, le dijo. Mira la base común con el cristianismo, sí. que comparte muchas cosas. Sí, entonces, recordar algo, ubicar a los oyentes o que se traten de ubicar en el momento histórico que se encuentra Mahoma en esa parte del mundo. La península arábiga desierta, como le dije, una zona donde se practicaban muchas religiones tribales, de todo tipo de creencias. Entonces ahí él tuvo, cuando él comienza como profeta a decir todas las cosas que Alá le está revelando. Ahí entonces él encontró una especie de... Los demás que practicaban esas religiones encontraron una renuencia en parte de él. Entonces él tiene que huir a Yihá, que hoy es Medina, en la misma península. Y de ahí entonces que el calendario musulmán establece que empieza
la vida musulmana. Para que tengamos una idea, la Hégira, que es el inicio de la vida musulmana, que comienza cuando Mahoma parte de la Meca hacia Medina, tiene en la actualidad, en el día de hoy, 1444 años, porque el calendario musulmán empieza en esa fecha. Pero a los oyentes que no se preocupen, que también el calendario musulmán tiene diferentes fechas. El calendario germánico que usa la mayoría de las civilizaciones. Gregoriano, sí. Tiene 354 días. O sea que para el 20.875 ya el calendario musulmán va a haber pasado al calendario que nosotros conocemos. Oye, el 20.875, casi nada. Vamos a esperar. Sí. Entonces, dato curioso sobre el Corán, que hay que ubicar a la persona. El Corán, como lo ven los musulmanes, el Corán no es una interpretación de profetas y de enseñanza que enseñó Jesús. Pero hay que hacer un punto ahí, porque tanto el cristianismo como el judaísmo y el islam vienen de una herencia previa del zoroastrismo, que era la religión persa, donde se construye esa idea del monoteísmo y de, la estructura primigenia de la cual posteriormente se desprenden todas esas religiones. También en la península se practicaba judaísmo, se practicaba el cristianismo. Claro, convivían todas las religiones. Convivían todas las religiones. De origen mesopotámico, todas. Exactamente. Entonces, ahí para adentrar el tema con el cristianismo, porque ahora mismo la persona entiende que el cristianismo y el Islam, el Corán y toda esa y los musulmanes son todo contrario a la creencia del cristianismo. Miren la base. Por ejemplo, el nombre de Jesús, que en el Corán se establece que Jesús era un profeta, se menciona 25 veces en el Corán. Y el nombre de Mahoma solo se menciona 4. O sea, que se menciona más Jesús que Mahoma. El nombre de María la Virgen, que los católicos veneran, se menciona 35 veces en el Corán. En la Biblia solamente se menciona 4. Y es la única mujer que se menciona en el Corán, María. Y se le reconoce como la más virtuosa de todas. O sea, prácticamente lo mismo que en el cristianismo. Sí. Entonces, algo que iba a detallar, ¿verdad?, que se me estaba quedando. El Corán fue escrito posterior a la muerte de Mahoma, porque Mahoma era un analfabeto. Mahoma no sabía escribir. Jesús tampoco no sabía leer. Bueno, Jesús sí. Jesús sí, porque Jesús leía en el templo y escribía. Bueno, no escribió o no se conoce, pero era incluso considerado como maestro, porque hay un pasaje de la Biblia donde dice de dónde viene esa sabiduría en las escrituras y lectura. Pero el tema es que si tú sabes que leer, sabes escribir. El tema es que no hay nada escrito por él. Bueno, eso es otra cosa. No, tú sabes que la Biblia, tanto como el Corán, fueron los profetas que siguieron el legado de obvio, claro, los demás. Sí, adelante. Sí, entonces el Corán fue luego escrito, pasado al árabe, por los discípulos de Mahoma. Mahoma se lo recitaba, todas las revelaciones que le hacían se las recitaba y ellos le iban escribiendo. Entonces, luego de la muerte de Mahoma, unos 100 años después, que se escribe como tal el Corán, el Corán que ahora estudian los musulmanes. Que es muy parecido a lo que sucede con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que fueron todos escritos mucho después de la muerte de Jesucristo. Bueno, la gente no entiende, pero, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II escribió un libro de la Biblia. Sí. O sea, que eso fue ahora, para que la gente entienda cómo la Biblia se ha ido adaptando y acomodando en base a las interpretaciones que le dan. No, y la selección es un tema con criterio político, geopolítico de esa época. Que esa sí es la diferencia que tiene con el Corán, que el Corán los musulmanes lo ven como la palabra estricta, o sea, las revelaciones que le dio Alá a Mahoma. No hay punto de interpretación. El Corán, bueno, no toda la corriente del Islam, porque recuerda que hay dos filosofías que conviven en el Islam, el sufismo y el salafismo. Y los salafistas lo ven estrictamente, o sea, es la interpretación literal del Corán.
Mientras que el sufismo es una interpretación, es una filosofía que permite la interpretación flexible del Corán. Sí, lo que te quiero decir con eso es que el Corán no se ha escrito nada luego de su promulgación por primera vez, como pasa con la Biblia, que fueron libros que se ponen en escribimiento posterior. El Corán está, las 600 páginas del Corán están desde que ya lo presentaron como tal. Lo que sí ha habido son interpretaciones sí, diferentes, que eso es lo que va evolucionando. Entonces, unos datos controvertidos de por qué, por ejemplo, las mujeres usan el velo. Es un dato que a nosotros los que vivimos en esta parte del mundo nos encontramos muy... Nos choca. Uh-huh. Como dijimos que el Corán, algunas... Hay una gráfica ahí de lo que nos están viendo en sí, YouTube. Eso es un burkini. Eso, por ejemplo, lo usan las musulmanas que ya viven en Francia, que son un poco más... Occidentalizadas, sí. Esa es una pieza que la diseñó una musulmana, ¿verdad? Pero que vive en Francia. Y hay una controversia con eso, porque entonces en Francia, como es un estado laico, le prohibieron usar esa pieza en la playa del sur de Francia. Porque al ellos determinarse un estado laico, le dijeron que cómo le iban a aceptar que ellas vistieran esas prendas. Hay una controversia, tú sabes que en Francia y en Europa... La libertad religiosa se ejerce en ámbitos negativos. Yo puedo vestir o no vestir. Sí, exactamente. O sea, no me pueden obligar a no vestir. Tú sabes que el cristianismo y en Europa y con los musulmanes tienen un tema, ya que se fue a lo... Sí. Lo que pasa es que también ha habido controversia porque, por ejemplo, la burka que se usa en Afganistán es totalmente cubierto. Entonces no se le ve el rostro. ¿Cómo tú vas a sacar una licencia? Una licencia, ese es el problema. Una cédula, un pasaporte. Ya ha habido controversias en Europa con el uso obligatorio de las mujeres de la burka o de alguna indumentaria, porque las personas del Islam insisten en que deben aparecer en la fotografía con su indumentaria religiosa. Me parece como la máscara del santo de la lucha. Sí. Y salía con una foto con la máscara en la cédula. Sí, porque el pasaje del Corán, es que viene la interpretación, establece claramente que deben echar el velo sobre sus pechos y no mostrar su belleza. Que se dice que no es que el Corán establece exactamente que tiene que ser esa prenda. ¿Y si es fea entonces? Si es fea puede andar con la cara. ¿Por qué mostrar la belleza? Sí, es verdad. Si es fea puede andar con la cara descubierta. Otra particularidad del Corán que ya le han buscado su origen divino para justificar, ¿verdad?, las escrituras, es que, por ejemplo, el Corán menciona 32 veces la palabra tierra, 32 veces la palabra mar y 13 veces la palabra tierra. Que si tú lo divides en la proporción ahora que está el planeta, da exactamente la proporción que tiene, que nosotros tenemos 79% océano y 29% tierra. Sí. Entonces, para buscar su origen divino, ellos lo han justificado por ahí, pero en ese momento que se escribió no había forma de determinar yo que... no sabía. No, yo no sabía, eso fue casualidad. Chepa. Entonces, viene el problema de la división entre los musulmanes, porque Mahoma no dejó descendiente aparente. Cuando murió, no dejó descendiente, no dijo cómo era el proceso de sucesión. Entonces ahí que viene la gran división clásica de los musulmanes, los chiitas y los sunitas. Los chiitas que establecen que solo los ciertos sucesores del profeta Mahoma son los que pueden ser declarados califas, pueden ser califas. Entonces, Ali... Que también eso después se tradujo en una división política que se da en forma, una guerra, ¿no? La guerra entre los omeyas y los abasíes. Sí. Donde los abasíes, vamos a decir, ganan el conflicto. Sí. Y entonces fuerzan a los omeyas a establecerse en la península. A emigrar al oeste y establecerse en Córdoba, donde establecen el emirato. Sí, el califato omeya, que era que estaba antes de que los abasíes lo derrotaran, tenían su capital en Damasco. En Damasco, entonces, al abasí derrotarlo, ellos se mueven y ponen la capital en Córdoba. En Córdoba, mientras que los abasíes se van a Bagdad, establecen la capital en Bagdad. Pero antes de eso estaba en otro sitio, en Jeddah, creo que era, en Irán, en un sitio, en una ciudad de Irán. No, el califato abasí hizo Bagdad una ciudad nueva. Incluso hay que ellos construyeron un hospital y ellos, para establecer la ubicación, pusieron una especie de vara con carne y ellos establecían que pasados los días
donde la carne estuviera menos putrefacta, ahí ellos iban a establecer el hospital, porque esa era la zona idónea dentro de su creencia. Increíble. Pero esa división entre omeyas y abasíes es lo que permite primero la expansión del Islam hacia el oeste, que por eso que todo el norte de África es musulmán hoy en día, y obviamente lo de la conquista de la península ibérica, que es lo que produce el intercambio con esos pueblos ibéricos, que eran a su vez la herencia de la ocupación romana de la península ibérica, que fue uno de los episodios más importantes en la historia del Imperio Romano. Al Imperio Romano caer, pues esos territorios quedan en desbandada en el año 458, creo que fue, que cayó finalmente el Imperio Romano. Pero esos territorios quedaron fragmentados, y entonces esa corriente de los omeyas es que llega y se instala allí. Y se instala y dura 700 años. Sí. Esa ocupación. Bueno, hay algo curioso también que le iba a comentar. Francia nunca fue parte del califato omeya, como establecemos. Solamente no lo pudo. Que es España, Portugal, para que la gente se ubique. Exactamente. Que la gana Carlos Martel, el martillo. Y Hitler tenía una fuerte admiración por Carlos Martel, porque él decía que hoy Europa, o sea, en ese momento, no rezaba a la Meca por su gallardía, aunque él lo admiraba, pero también decía que el cristianismo era una religión demasiado, ¿cómo le digo? Demasiado frágil, que eso de ponerle la mejilla al otro, que cómo es eso. O sea, él estaba incluso más acercado a la creencia o a la forma del Islam. Habían culturas que eran menos, o sea, había más reticencia a aceptar la injerencia religiosa, porque por ejemplo, en la península ibérica, cuando a los musulmanes los expulsan, que es en el siglo XV, de hecho... que establecimos aquí la guerra de Granada, los reyes católicos, fue la última. Fue en enero de 1492, que expulsan ya definitivamente a los musulmanes de la península ibérica. Pero antes de eso, 100 años antes, en el siglo XIV, ya los franceses habían pronunciado los edictos de expulsión de los judíos. ¿Entiendes? Y en el siglo XIII lo habían hecho los ingleses. O sea que por eso esas culturas son menos proclives al tema religioso, o abordan el cristianismo desde una perspectiva diferente, porque ahí las expulsiones se dieron en procesos muy anteriores a lo que se dio en la península ibérica. Sí, entonces, siguiendo ahí, alguna de las palabras que nosotros, como establece el liceo, en el castellano está por ese largo tiempo que duraron los musulmanes ahí en la península ibérica. Armario, que viene del árabe. Bufete. Sí. Almohada. Alarma. Alarma, que era como los musulmanes llamaban al ejército cuando tenían que ponerse en actitud de berenjenal. Almohada, ojalá, que en árabe quiere decir quiera Dios. Sí. Alcohol, almohada, y esta fruta que cuando ustedes estén tomando un jugo de ella, se recuerden, tamarindo, también es un... Sí. No, y además de eso, los apellidos que empiezan en al, casi todos son de origen musulmán. Alcántara, Almonte, Almanzar, que es el mío. Todos son de origen morisco. Sí. Que decían los españoles. Entonces ahora vamos a traer a la persona un poco más a la actualidad, de dónde nacen lo que la gente más conoce, que es el terrorismo y el extremismo islámico. Con los grupos. Sí, pero hay que decir algo antes de eso, que es que los musulmanes, en cuanto a rituales religiosos, no tienen ninguna diferencia. Un chiita y un suní van a la misma mezquita. O sea, prácticamente tienen las mismas obligaciones de ir a la Meca, o por lo menos una vez en la vida. Las mezquitas están construidas más o menos igual, orientadas hacia la Meca. O sea, son rituales muy básicos. Aunque los chiitas hacen más bulla, porque son los más... pero son los mismos rituales. Pero hay un 10% de chiitas nada más. Casi un 89% son sunitas. De los 1.200 millones de musulmanes que hay en el mundo, solamente 200 y algo son chiitas.
El 90% son y los que hacen sunitas. la bulla, porque los consideramos extremistas, son los chiitas. Bueno, los chiitas, los sunitas también son muy extremistas, incluso los grupos que nosotros conocemos mucho como Al-Qaeda, la hermandad musulmana, Hamas. De esos grupos yo creo que el único chiita es Hezbollah. Hezbollah. Ajá. Y Al-Nusra, el otro, creo que ese es chiita también. Sí, entonces, ¿de dónde surgen estos grupos extremistas? Ya para que la gente se vaya ubicando más en la actualidad. Al-Qaeda, por ejemplo, fue un Al-Bani, un egipcio, que era periodista. En esos momentos los musulmanes habían caído ya no estaban respetando la ley, el Corán como se establecía, y él viajó a esta parte del mundo y vio todas las depravaciones a su entender que había. Cuando él volvió allá, entonces crea la hermandad musulmana, que era una especie de grupo para unificar. Tú empezaste por el último de esos grupos. Hay que empezar por el primero, que es Hezbollah. ¿Cómo se crea? Porque Hezbollah es el abuelo de todo ese modelo de lucha armada en grupos. Quien lo crea es Hezbollah. Hezbollah, la traducción al castellano, es el Partido de Dios. El Partido de Dios, sí. O sea, es un partido que se vuelve con un brazo terrorista que parece mucho al Sinn Féin de Irlanda, al Euskadi, a la Brigada Roja. O sea, es el mismo modelo. Sí. Lo que pasa es que lo montan en esa tema religioso. Ese movimiento comienza después de la Revolución Islámica en Irán. Sí, en el 1979. Cuando rompen con Israel, los iraníes, entonces, ¿por qué el Líbano? Porque el Líbano es uno de los lugares donde había más actividad académica islámica. ¿Entiendes? Y la radicalización contra el cristianismo ahí era mayor. El cristianismo es símbolo de Occidente. Entonces, por eso es que se escoge el Líbano como base operacional, además que está al lado del enemigo, del archienemigo, que es Israel. Entonces, ahí es que se funda Hezbollah. Y ese modelo es el mismo que copia Al-Qaeda, el Estado Islámico y todos los otros movimientos, que son muchísimos. No, son muchos. Estamos hablando de los más, tú sabes, de lo que más la prensa lo toma en cuenta. En África está el Boko Haram, sí, que es otro. En Asia hay muchísimos también. En Filipinas hay un paquetón. Y en Rusia hay uno que ahora ha estado activo también, que fue el que produjo los atentados en el teatro en Rusia. Sí, claro. Entonces estos grupos, como bien decía Eliseo, extremistas, que son los que tienen más prensa, ven el Corán de una forma muy, ¿cómo le digo? Lo que establece. No tienen una guerra santa. Ellos literal. Sí, literal. Ellos tienen una guerra santa con la yihad menor, que es una creencia que tienen los musulmanes de que hay que pelear en contra del enemigo. De ahí que nace ese extremismo de... Recuerda que también ha habido mucha manipulación de Occidente, porque parte de esos grupos, por ejemplo, Al-Qaeda, Occidente tiene mucho que ver con la formación de Al-Qaeda. Sí, la CIA fue que creó cuando estaban en plena Guerra Fría, la Unión Soviética estaba tratando de establecer regímenes a su favor ahí en esa parte del... La CIA creó en Afganistán al Mujahideen, que es o sea, que el que lo creó, que fue Brzezinski, el consejero nacional de seguridad de Jimmy Carter, fue que dijo, no, tenemos que buscarnos por lo menos 10.000 combatientes y decir que esto es un tema religioso, para que nos apoyen en Afganistán. Y ahí que fundan el Mujahideen, que es la resistencia frente a Rusia. A la ocupación rusa en el norte de Afganistán. Sí, porque esos grupos nacen con su creencia religiosa y son motivados por eso, pero ya luego cuando quieren poder... O tú armas el grupo después y le pone un mote religioso. Se vuelven ya entonces asuntos de guerra entre potencias, por ejemplo. Irán... Guerra proxy. Guerra proxy. Irán ahora mismo apoya tanto a Hezbollah como a Hamas, aunque como establecimos son sunitas, y los hutíes en Yemen. Porque Irán y Arabia Saudita, como ustedes siempre comentan en el programa, tienen vamos a decir así, una guerra o un conflicto por imponerse como potencia en esa parte de la península. Tenían, porque ya, o sea, China
China logró reconstruir esa relación entre Irán y los saudíes, y por eso que los hutíes se rearman y tienen capacidad operativa para atacar los barcos que están entrando por el Mar Rojo, porque es que hay un pasillo. Si tú ves el sur de la península arábiga, tú verás que ahí está Omán, ahí Yemen. está Yemen, está ¿cuál era el otro que está? Omán, Yemen, falta uno, se me olvidó. Pero bueno, ese pasillo en el sur de la península arábiga es clave para controlar la navegación. Y recuerda que en el lado africano también esos países son enemigos de Estados Unidos, los que están ahí, que son Somalia. Son parte del mundo árabe también, esos países que están en el cuerno de África. Somalia, Sudán, Djibouti, son países que son enemigos de Estados Unidos. Entonces, Etiopía. Entonces, esa seguridad regional, quien la da son los saudíes. Pero al tener un acuerdo con China, bajar la guardia contra los hutíes, pues la región se ha desestabilizado. Y mira, para que tú veas, porque que es lo que nosotros estimulamos mucho aquí, la conexión de un punto con otro. Esa situación que hay ahí es lo que motiva el acuerdo con Kenia. ¿Oíste? O sea, porque a los americanos lo expulsan de Níger, donde tienen su base de drones, pero entonces tienen que armar otra base cerca de, no la pueden armar los países que son enemigos, tienen que armarla al lado de los países que son enemigos, y Kenia tiene una región en el noreste que se llama el Guajir, y ahí es que van a poner la base de drones de Estados Unidos. Con el acuerdo con Estados Unidos, lo que hace que los Estados Unidos tengan más confianza en Kenia para manejar los asuntos. No puede entrar a Somalia porque ahí es una zona de guerra, ni puede entrar. Pero eso es lo que hace a Kenia un aliado que ahora se utiliza en Haití. Le dieron la categoría de aliado estratégico de la OTAN a Kenia. A Kenia. Imagínate tú. El presidente ahora, Ruto. Ajá, Rodrigo Ruto. Sí, lo recibieron, Biden lo recibió hace pocos meses a la Casa Blanca con todos los honores. Pero te estoy diciendo que aliado estratégico de la OTAN. O sea, un país como ese. Sí, y decirle a la persona que Kenia, se ha mencionado mucho por lo que está ahora, el apoyo que está dando Haití, Kenia es uno de los países más estables de África, de la África subsahariana, de lo que viene siendo el sur de África. Así es. Entonces, sí, continuamos con el Islam, que ya nos quedan un minuto. Sino establecer entonces que ahora mismo en Europa, en Francia, hay una gran cantidad de comunidades musulmanas. Por ejemplo, en Francia el 10% de la población se considera musulmana. Y en Inglaterra hay muchos también. En Inglaterra tenemos hasta alcaldes que son en Barcelona, hace unos días hubo una manifestación en Barcelona, aparte de los problemas que tienen contra el turismo, pero en Barcelona hubo una manifestación masiva de personas de origen árabe, islámicos, que manifestaban su espacio en la sociedad, y los cantos y las banderas que enarbolaban no eran banderas españolas. Y hemos dicho también aquí que en 2023 el nombre más utilizado en Alemania para los bebés recién nacidos fue Mohamed. Mohamed, sí. Sí, o sea que Hitler debe estar revolcándose. Así es. Así es. Bueno, pero nada, gracias. Yesbel, gracias por el tema. Yo creo que logramos, por lo menos de una manera simple, establecer los principios básicos del musulmán. Es bueno que se explique en este tipo de cosas, porque en los noticieros la verdad es que la gente no llega a tener una comprensión de lo que sucede. Y motivar a las personas que nos escuchan a que lean, que entiendan y que no se lleven solamente de los cortos de los periódicos. Y de los estereotipos sobre todo. Pero bueno, vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Continuamos en Paneo Semanal, ya en el tramo final de nuestro programa de hoy, pero no nos podemos ir sin hablar de las Olimpiadas. Las Olimpiadas que iniciaron ayer en una manifestación. Olímpicamente. Sí, muy bonita el acto inicial. Una ciudad que está preparada y al acecho de probables eventos de terrorismo. Bueno,
Se sospecha que hubo un ataque terrorista al sistema ferroviario y que fue incendiado. En 3 puntos. En 3 puntos lejos de la ciudad, porque hay 45.000 efectivos policiales cuidando París, cuidando toda la ciudad, pero entonces los ataques fueron en las afueras de la ciudad, afectando los sistemas de tren que llegan a la ciudad. Sí, 1 millón de pasajeros quedaron afectados por Entonces, los ataques. Ya había habido informes de que se esperaban ataques terroristas, de que los niveles de seguridad estaban alertas para eso, pero lo que sí sucedió es esos ataques con incendiarios a los sistemas de navegación de esos trenes en puntos fuera de la ciudad, que produjeron muchísimos disturbios. Ahí están al acecho. Ahí incluso hay una persona apresada, un joven ruso que fue apresado en un intento de afectar de manera la ciberseguridad. En un país como ese, la infraestructura ferroviaria, imagínate, miles de kilómetros de vía férrea, ¿cómo tú cuidas eso? No hay forma. Y lo otro es que ahí hay una cultura de protesta muy arraigada. Los franceses, todos recordamos recientemente los chalecos amarillos, la ola de protesta, de cómo ahí se protesta constantemente. Es una cultura muy fuerte de unificación en torno a protestas. Que de hecho Francia ha sido la cuna en el siglo XX, en la época de la posguerra, ha sido cuna de los movimientos de protesta. La ola de protesta del 68, 1968 en el mundo, fue que empezó. Sí. En Francia hay muchos otros movimientos de protesta de juventud estudiantiles han empezado en Francia. O sea que... ¿Tienen el espíritu de la revolución todavía bien? Obviamente, la revolución francesa que pasó por un periodo... Orgullosamente para ellos. Claro. Pero, es un orgullo. Sí, están orgullosos del proceso, pero fue un proceso que no estuvo exento de caos y de desmanes, hasta que al final parió lo que son los derechos, pero fue un proceso turbulento históricamente. Y hablando de la revolución, en la ceremonia de apertura, ellos enarbolaron los 3 valores que establecían la Revolución Francesa, o sea, como por etapas, y ahora le agregaron uno que era la solidaridad. Lo que pasa es que históricamente tú sabes que cuando libertad, igualdad y fraternidad era allá en la metrópoli, porque aquí habían esclavos. Aquí sí, eso no entraban. Y en el resto de las posesiones francesas. Pero uno de los temas que está llamando la atención en las Olimpiadas es el asunto de la paridad de género en los deportes. Ya cuando teníamos a Rafael Valdivieso aquí nos había hablado de que se logra por primera vez en unos Juegos Olímpicos la paridad de género en los deportes, en las categorías deportivas, porque se trató de que hubiera la misma cantidad de atletas femeninos que atletas masculinos en todas las disciplinas. Las disciplinas. Yo no sé si eso es un logro. Bueno, ese es el debate. Sí, lo están promoviendo mucho, incluso en la... Entonces tú vas a las Olimpiadas no en base a una capacidad, sino porque tú tienes que llenar una cuota. Exacto. Si tú eres hembra tienes que ir. ¿Entiendes? Tú eres varón, tienes que ir. Pero imagínense la halterofilia, por ejemplo. Hay que llenar todas las disciplinas masculinas y femeninas. Entonces, ¿cuál es el espectáculo que estamos viendo? Yo no estoy seguro de que el asunto de los deportes, así como de todas las profesiones, se haga en base a una cuota y no en base a un mérito. Es como los concursos de belleza. O sea, los concursos de belleza son para mujeres. Sí. Pero aún así, en los concursos de belleza acaban de abrir ya a la edad. Tú no tienes edad límite para participar. Estereotipos, ya no lo dan estereotipos. Exacto, pero es que los estereotipos son parte de la vida, de la naturaleza. O sea, yo tengo la edad que tengo y soy como soy. Entonces a mí hay que clasificarme donde yo voy. Sí. No porque yo no puedo entrar en la misma categoría que otros que tengan otras condiciones distintas a la mía, pero eso está claro. Yo no sé por qué eso, que era tan fácil de entender antes, ahora es tan difícil. Bueno, eso tú sabes que eso es lo que se está promoviendo ahora. Esa es... Es que ya los significados,
el significado no es lo valioso. Sí, es lo que tú has dicho antes. Estamos en la crisis de significado. De significado. Eso es una teoría que está tomando cada vez más vigencia. El asunto de los cisgéneros, por ejemplo. ¿Cómo es que tú, para cumplir una cuota de un atleta femenino, acudas a un transgénero que ocupa esa cuota? Es decir, una persona que nació biológicamente masculino, entonces ocupa un espacio por cuota de una atleta femenina. Que le tocaba a una mujer. O sea, eso no tiene sentido. Bueno, es una discusión aquí también en Estados Unidos, tú sabes que es claro. uno de los discursos que Trump tiene más, que él desde que llegue el primer día va a firmar una orden ejecutiva y va a limitar el financiamiento y a expulsar todo eso. Porque es acción-reacción. ¿Entiendes? O sea, esa embestida que ha sufrido, están sufriendo, o ese ataque, o esa, vamos a decir, esa contracorriente que se está dando versus los conceptos tradicionales de familia, claro, el wokismo, que hay muchos líderes mundiales que están en contra del wokismo. Bueno, porque, óyeme, es una religión sin Dios y sin ciencia. Es la nueva religión de estos tiempos. ¿Y por qué se habla de que el wokismo es una religión? Porque es sectario. O sea, tú tienes que, tú crees o te acabamos. Bueno, no sé si ustedes vieron la entrevista de Elon Musk. Tú sabes que Elon Musk tiene un hijo que es transgénero. Y él esta semana dijo que su hijo estaba muerto porque en una escuela de California le hicieron beber un medicamento que él desconocía y que por eso su hijo accedió a ¿verdad que sí? Esas fueron las causas y que para él el virus del wokismo lo infectó y que su hijo estaba muerto. O sea, esas fueron las palabras textuales que él utilizó. Es un tema, y en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos vimos un despliegue de lo que muchos consideran que son antivalores o simbología que representa esa realidad de que aquí hay que estar. Yo no estoy ya por mis méritos. O sea, antes yo tenía los méritos y una condición. Por ejemplo, bueno, yo era el mejor, pero resulté estar en sobrepeso. Bueno, ahora no. Ahora yo estoy ahí porque yo estoy en sobrepeso. Porque tengo una cuota de gente en sobrepeso. Sí, no porque yo soy el mejor ni porque tengo ninguna cualidad especial. La inclusión, incluso en el desfile, lo primero por lo menos que en cámara presentaron fueron a los refugiados. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo. La primera barcaza que presentan es la de los refugiados, a propósito de todo lo que está pasando en Europa. Era una barcaza que llevaba personas que eran atletas, pero que habían pedido asilo en Inglaterra, en España, porque en Francia. Es más importante esa condición que sus condiciones. No, reflejar eso, de que son refugiados y que hay que... Claro. Bueno, nosotros vimos un ejemplo de eso en el atentado contra Donald Trump. Claro. Los agentes que estaban cubriendo la seguridad de Donald Trump, muchos advirtieron fallas en el manejo y se atribuye a que debía cumplir la cuota femenina en los agentes. Es decir, ahora los agentes no se escogen porque son los mejores, sino porque hay que cumplir una cuota. Pero paradójicamente, la seguridad que protegía a la antigua directora, porque renunció, a la directora del servicio secreto, eran todos varones. Sí. Ahí es importante. Los que los cuidan a ella eran varones, pero entonces para hacer el trabajo hay que poner mujeres. O sea, es que... el servicio secreto reconoció que es el fallo más grande que ha tenido en las últimas épocas. Y ella tuvo que dimitir. Ustedes vieron la audiencia de ella en el Congreso, eso fue desastroso. Desastre. Porque, oye, si tú sabes que te van a interpelar, por lo menos prepárate. O sea, pues tú llega ahí así con tu cara, como se dice aquí, con tu cara muy limpia, porque tú sabes que te van a acabar. ¿Entiendes? Yo creo que ella era parte de esa cuota para llegar a esa posición también. Sí, claro. Eso es lo que se dice, que ella, porque no tenía ella tenía tiempo en la agencia, pero no era la que tenía los mayores méritos para acceder al cargo. Pero, a contrario de eso también, porque no siempre eso es malo. No. La pasada directora de la CIA, Gina Haspel, era una oficial
Con una carrera impecable. Era la jefa de los servicios de contrainteligencia de la CIA. Sí. Era la agente operativa de mayor rango que había llegado a la... Que lo consiguió cuando eso no era importante, cuando las cuotas no eran importantes. No, sin cuota. Esa mujer llegó ahí sin cuota. Y es una señora que tú buscas una foto en internet y probablemente usted la ve en el supermercado y usted le empuja el carrito. Sí. Dice, venga por aquí, doña. O sea, y era una de las agentes o sea, que dirigió, bueno, cuando en la audiencia del Congreso, cuando se dieron a conocer los manuales de técnica, manuales de tortura, pero yo en la CIA usaban un eufemismo que era técnica de interrogatorio reforzado. No era tortura, sino... No. Sí, entonces, técnica. Entonces, cuando le preguntaban en el Congreso, decían, no, porque esto nada más se aplicaba a hostiles no cooperantes. Sí. O sea, a los cooperantes no. Cuando los hostiles no cooperaban, entonces se aplicaban los procedimientos del manual hasta que cooperaran. No, y también el hecho de que sea mujer no es una debilidad, porque por ejemplo la jefa del Comando Sur ahora mismo es una dama que de políticamente correcta tiene poco. No sé si usted ha visto las declaraciones de ella. Claro. Ha venido aquí varias veces. Que sí, vino especialmente a la frontera, pero viene del lado dominicano. Sí. Muy curioso. Sí. O sea, donde está el problema ya no va, es aquí que viene. Más fácil. Creo que más seguro. Sí. Pero sí, claro, lo que pasa es, ponemos esos casos, la jefa del Comando Sur, la ex directora de la CIA, y lo contrastamos con la ex directora del Servicio Secreto. ¿Dónde está el contraste? Que en los primeros dos casos lo que impera es el mérito, y en el otro lo que impera es la condición de la persona. Entonces ahí están los resultados de los dos. Cuando usted usa los mismos parámetros, el parámetro del mérito y de la capacidad, no hay falla. No hay falla. Es cuando usted mete otros ingredientes que son lo que hacen que se pierda la esencia de la función. Ahora, reforzando el inicio del tema, ciertamente hubo una falla en el servicio secreto con la seguridad de Trump. No estamos diciendo que la señora Kimberly no tenía capacidad. Ella reconoce que hubo una falla. Ahora, los republicanos, en cierto modo, han usado eso para usarlo políticamente como todo. Y eso es lo que le corresponde, obviamente. Lo que pasa es que eso generó muchos dividendos políticos. Recuerda que en Estados Unidos, y por lo que hablábamos en el primer segmento, de la polarización, en Estados Unidos hay una especie de proceso de refundación científica, no necesariamente sobre los parámetros de la objetividad y la ciencia, sino que está bajo esa base. Por ejemplo, hay una teoría muy perversa en Estados Unidos, que es la teoría del racismo crítico, el Critical Race Theory. Eso está destruyendo todos los centros académicos y todas partes. Obviamente, claro, y eso se ha montado en el wokismo y en la cultura de la cancelación, que el que hable en contra de eso, lo crucifican. Sí. Lo aíslan, sí. Y sobre todo, el problema mayor es que eso se está produciendo en los centros donde debe producirse conocimiento. ¿Entiendes? O sea, las universidades son los focos mayores de intolerancia en Estados Unidos ahora mismo. Es así. Es así, lamentablemente. Entonces, pero nada, yo creo que ya sí, vamos a ver si vamos a seguir monitoreando un asunto de Europa, de los fondos rusos que están congelados y que Europa ha transferido a Ucrania de manera ilegal. Sí, los intereses. Y los intereses, bueno, pues se han transferido y vamos a monitorearlo para el próximo programa. El próximo programa vamos a dedicar un segmento a eso. Y agradecer a nuestros teleoyentes su sintonía de esta semana, a Yesbel, que se quedó un rato más con nosotros. Muchas gracias. Y pedirle que con el favor de Dios nos acompañe el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Paneo.